Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a esta nueva clase sincrónica del día 12 del 11 del 2022 de este curso de programación en lenguaje Python para el Instituto Domo de Domo Educación, Instituto Buenos Aires. Bien, gente, quedamos pendiente en rehacer, ¿no es cierto?, un ejercicio de mejor manera que tiene que ver con el alta, la baja, la modificación, ¿no es cierto?, y la creación de un contacto nuevo. Para eso, ¿no es cierto?, habíamos rediseñado una nueva ventana. Esta nueva ventana, ¿no es cierto?, tenía los siguientes campos que teníamos que programar. Es decir, no solo teníamos las etiquetas marcadas que tenemos aquí como nombre, apellido, DNI, ciudad, género, en este caso indicando los tres géneros posibles, ¿no es cierto?, tres variantes. Tenemos los campos, los entry, tenemos tres campos entry, tenemos un combo box, es decir, un menú desplegable, una tabla en donde vamos a mostrar todos los datos requeridos y tres botones que dan la funcionalidad a nuestro registro de persona. Un aceptar para capturar los datos, mostrarlos, ¿cierto?, en la tabla y a su vez guardarlo en la base de datos. Un botón de cancelar que lo que hace limpia todos los campos disponibles y un botón de eliminar que me permite, ¿no es cierto?, a mí eliminar algún registro que tenga aquí publicado. Bien, vamos manos a la obra para poder, ¿no es cierto?, continuar programando esta ventana simple que en sí ya conocemos algunos de sus atributos, cómo se programan, así que nos va a resultar bastante cómodo poder y de una manera rápida poder llegar a la conclusión del programita que tenemos propuesto para esta clase asincrónica. En principio lo que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo. Vamos a llamarle persona. Vamos a llamarle persona.py y a este archivo le vamos a dar, ¿no es cierto?, todos los atributos para que se genere nuestra ventana, ¿no es cierto? Bien, así que en primera instancia nuestra idea es más que nada, ¿no es cierto?, crear, aquí tenemos el gráfico nuevamente. En primera instancia, como habíamos dicho, nuestro objetivo, ¿no es cierto?, es recrear esta ventana que ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro patrón aquí a seguir, nuestro bosquejo en sí. Así que tenemos las dimensiones estándares que le habíamos dado, ¿no?, de 1000 píxeles de largo por 382 de alto, para que tengan una medida simétrica, o sea, agradable a la vista. Bien, conociendo, ¿no es cierto?, esas medidas estándares que ya habíamos trabajado, ahora vamos mano a la obra para poder programar. Así que en primera instancia, como necesitamos, como siempre, programar una ventana, no nos queda otra que importar. En primera instancia siempre son los módulos, las librerías que nos permiten trabajar con los widgets y toda la historia, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a hacer es importamos las librerías necesarias para programar la ventana, ¿no? Importamos las librerías necesarias para programar las ventanas o la ventana. En realidad, en este caso vamos a programar una sola. Bien, ya tenemos allí el comentario y podemos, ¿no es cierto?, decir que desde la librería from Tkinter, desde la librería Tkinter, vamos a importar todo. Es decir, corregimos aquí el errorcito, importamos todo desde la librería Tkinter. Otra cosa que vamos a importar en forma particular, desde la librería Tkinter, vamos a importar el módulo TTK. Este módulo, que es un submódulo que está dentro de la librería Tkinter, tiene, ¿no es cierto?, todos los widgets necesarios como para crear, por ejemplo, las tablas, que van a ser requeridas en el diseño de nuestra ventana, ¿no? Sin ese widget no podremos crear la tabla, ni tampoco, por ejemplo, los combo box o los menús desplegables que vamos a necesitar utilizar. Bien, ya tenemos importadas las librerías necesarias. Ahora lo que hacemos es, una vez tenida toda la documentación y toda la librería necesaria, creamos la ventana, ¿no? Entonces ponemos un comentario, ¿cierto? Creamos
la ventana. Bien, ¿cómo creamos una ventana? Ventana es igual, o sea, le damos un nombre a nuestra ventana, es igual a un objeto de la clase TKinter. Bien, ya tenemos creada nuestra ventana y ahora lo que tenemos que hacer es la mostramos. Para poder mostrar la ventana, iniciamos, ¿no es cierto?, el método que se llama mainLoop, que nos permite que la ventana quede permanentemente encendida. Entonces escribimos dentro de todos los comandos ventana.mainLoop y este método nos va a permitir que la ventana se muestre apropiadamente. Entonces corremos este programa y ya podemos ver que efectivamente la ventana ya se está mostrando, ¿no es cierto? Se está funcionando de manera básica. Con esto ya chequeamos que está escrito, que arrancó todo y que los módulos están funcionando. Hay que tener en cuenta siempre que la descripción del lazo para que se repita tiene que estar siempre al final de toda la codificación. Bien, ahora si revisamos nuestra ventana, lo que tenemos que hacer en primera instancia es darle la dimensión con la que vamos a trabajar. Entonces decimos que la ventana va a tener una geometría, o sea, una dimensión geométrica, ¿no es cierto?, de 1000 píxeles por 382. Entonces, de esa manera ya tendríamos, ¿no es cierto?, la dimensión más o menos armoniosa de nuestra ventana que estamos trabajando, ¿no? Allí tendríamos, ¿no es cierto?, la ventana de 1000 píxeles de largo por 382 de alto. Bien, ya tenemos la dimensión, le podemos dar, como habíamos dicho, un título, ventana, punto título, title. Entonces, allí adentro de este método declaramos el título que queremos que tenga nuestra ventana. En este caso particular sería registro de personas. ¿Ah? Entonces, ya tenemos el título, ya tenemos la dimensión. Ahora nos quedaría crear ¿qué cosa? El marco en donde tendríamos los widgets de carga de datos, es decir, este marco gris que vemos aquí, ¿no? Antes que nada, para continuar, lo que vamos a tener en cuenta es que tenemos que darle el color de fondo, ¿no? Tenemos este color de fondo que tenemos aquí. En particular, es un gris metálico, ¿no es cierto?, que se lo podemos dar ya para ir dándole forma a nuestro programa. Es decir, podemos decir que ventana.configure y allí adentro, ¿no es cierto?, le damos como un background, un color que nos interese. En particular, este color tendríamos que revisar, ¿no es cierto?, nuestra tablita de TKinter, que siempre tenemos que tenerla a mano. Es un color, un sky blue, un slide, alguno de estos seguramente quedaría muy bien, ¿no es cierto? Hay un montón de colores para definir, pero como siempre tenemos que seguir, ¿no es cierto?, la fidelidad más posible a nuestro bosquejo, a nuestro mockup, ¿no?, que nos viene desde el departamento de diseño. Entonces tenemos que tratar de encontrar el color más cercano que nos están arrojando. En este caso particular podríamos decir que es un Sky Blue 4, ¿no? Un color aproximadamente, un Sky Blue, aquí lo tenemos, un Sky Blue 4, entre un Sky Blue 4 y uno 3, ¿no? Entre eso estaría, ¿no es cierto?, nuestro color de ventana. Así que como color de background, acá simplemente le ponemos Sky Blue, o sea, azul del cielo 4. Con esto ya tendríamos no solamente la dimensión de la ventana, tendríamos el título que tiene que tener en su marco y le pusimos a su vez un color de fondo. Lo corremos a esto para cerciorarnos efectivamente de que está funcionando todo ok, y aquí vemos que ya tenemos nuestra ventana con el fondo de color Sky Blue 4, Sky Blue, o sea, azul del cielo número 4. Bien, ahora nos quedaría dibujar en su lado sería en su lado izquierdo el marco que va a contener, ¿no es cierto?, los widgets, la etiqueta y los widgets que permitirán el ingreso de los datos de la persona que quiera registrar.
Bien, entonces dejamos esto aquí abierto por las dudas si no hace falta tener como referencia. Ya tenemos, ¿no es cierto?, el color de fondo. Nos quedaría ahora nuevamente dibujar el marco, ¿no es cierto? Entonces creamos la ventana, le dimos todos los chiches. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear el marco de los widgets. Creamos un marco donde irán los widgets. Widgets en inglés es algo así como chucherías, como accesorios con los cuales necesitamos trabajar, ¿no? Bueno, creamos el marco. Para crear el marco, lo que primero tenemos que hacer es darle un nombre al marco que queremos dibujar. Particularmente, para no gastarnos con la ciencia, le llamamos marco, ¿cierto? Le llamamos marco, para darle un nombre, ¿cierto? Marco de marquito. Bueno, entonces, nuestro marco es un objeto de la clase LabelFrame, o marco de etiqueta, ¿no? Es un objeto de la clase LabelFrame, o LabelFrame, y este objeto es el marco, ¿no es cierto?, que estamos dibujando. Estamos dibujando este marco gris que vemos acá, ¿no? Este marco sobre el cual van a ir todos los widgets. Bueno, ya creamos el marco, ya está creado, no lo estamos mostrando, así que para poder mostrarlo tenemos que ubicar nuestro marco, que estaría aproximadamente, ¿no es cierto?, a un 20 píxeles y a un 20 píxeles la esquina superior, que es con la cual siempre se toma la referencia, ¿no es cierto? Estaría un 20 píxeles de arriba y un 20 píxeles de hacia la derecha, ¿no? Un valor de X20 y un valor de Y de 20, ¿no? Entonces tenemos que ubicar nuestro marco para que se pueda ver en pantalla. Entonces decimos que el marco nuestro tiene una ubicación, o sea, un place, que quiere decir ubicar, ¿no? En inglés, un valor de X de 20, un valor de Y de 20. Vamos a darle un ancho, o sea, un width de 480 píxeles y un alto, un alto de 280 píxeles. Bien, más allá de eso, vamos a darle un color, ¿no es cierto?, a un color gris, ¿no es cierto?, aquí de fondo, como está en el bosquejo, y el color más parecido que podemos encontrar es el color Snow 3, es Snow 3, sería nieve 3, ¿no? ¿Dónde está nieve 3? Que es este, ¿no? Es un color bastante parecido. También podría ser un Azure 3, ¿no? Pero con el Snow 3 ya, digamos. Bueno, entonces revisamos por la duda que esté todo bien. Claro, este color gris es un Snow 3. Le damos, ¿no es cierto?, ese color para continuar. Decimos que marco.configure. Con esta instrucción le podemos dar, ¿no es cierto?, el color de fondo background, que va a ser igual a Snow 3. Bien, si revisamos, vamos a correr esto y vemos si efectivamente, ¿no es cierto?, está funcionando todo, y si ya vemos, ¿no es cierto?, el marco dibujado a esa distancia y con el color correspondiente, ¿no? Se parece bastante al original que estamos trabajando, ¿no? Lo más parecido posible. Acá se ve mucho más grande, pero bueno, esas serían las medidas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el marco dibujado. Continuamos programando, entonces ya creamos el marco donde irán todos los widgets. Ahora lo que tenemos que hacer acto seguido es empezar a escribir todas las etiquetas que estamos viendo aquí, que son el de nombre, la etiqueta de apellido, DNI, ciudad y el género. Una vez que tenemos ubicadas todas las etiquetas, ya vamos a poder proceder a ubicar todos los otros widgets que están a la derecha, aquí dentro del marco este gris, ¿no es cierto? Bueno, entonces comenzamos con la primera etiqueta, o sea, ponemos aquí un comentario que decimos que vamos a continuar, creamos las etiquetas. Bien, ahora una vez que pusimos el comentario, vamos a decir que empezamos con los nombres, ¿no es cierto? Tenemos que ubicar el nombre, el apellido, DNI, ciudad y género, ¿no? Entonces decimos que nombre, LBL, le damos siempre este sufijo al final para indicar que estamos haciendo mención a una etiqueta, ¿no? Porque como vamos a tener muchas variables,
puede ser que tengamos el nombre, que LBL o label, que hace referencia a la etiqueta nombre, y vamos a tener también su hermano gemelo, que va a ser el entry que es, ¿no es cierto?, nombre TXT. Es decir, hay dos variables que empiezan con nombre pero terminan con sufijos distintos, y cuando miremos el código vamos a estar automáticamente sabiendo que estamos haciendo mención, ¿no es cierto?, a una etiqueta y no a una caja de texto de entrada de datos, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón hay que recordar siempre que hay que darle el nombre a la etiqueta con el sufijo que corresponde al tipo de datos que le estamos dando nomenclatura, ¿no? Entonces, nombre LBL es igual a label, que es el objeto que es de tipo etiqueta, y allí adentro le decimos que va a ser un texto, va a tener un texto que va a decir internamente nombre. Bien, nombre le vamos a dar un 2 puntos para que quede más lindo. Después que vamos a tener, va a tener una fuente, igual acá, va a tener una fuente que va a utilizar de tipo de letra Calibri. Le vamos a dar un tamaño de 12 y vamos a decirle que está en negrita, o sea, con un bold decimos que está en negrita a esa letra. De momento no le vamos a dar color a la letra, simplemente vamos a dejar de color negro, ¿no? Si probamos esto se tendría que ver, ¿no es cierto?, ya nuestra A no se va a ver nada porque no le puse la ubicación donde va a estar el texto. Está creado pero no sabe dónde lo tiene que mostrar Python todavía. Así que decimos que nombre LBL es una etiqueta que va a estar, ¿no es cierto?, ubicada con la instrucción play. Ubicamos esta etiqueta en la ubicación X igual a 50 píxeles y Y igual a 50 píxeles también, ¿no? Para saber bien la ubicación donde van a estar los datos, recuerden siempre que es conveniente tener abierto a mano nuestro amigo, ¿no es cierto?, ya les voy a mostrar, ¿no es cierto?, con nuestro amigo programita Paint. En el Paint, ¿no es cierto?, ustedes recuerden que abren el bosquejo, o sea, el mockup que se les pasa para programar, y allí pueden, ubicando el cursor sobre la esquina del dato que quieren programar, pueden ver, ¿no es cierto?, aquí abajo en el margen izquierdo inferior, pueden ver que aparece, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Aparece las coordenadas en X y en píxeles, ¿no es cierto? O si no, se pueden fijar en la regla que tienen aquí arriba y a la izquierda. Serían las dos formas que tienen para ubicar. Por ejemplo, esta etiqueta está en 50-50 aproximadamente, ¿no? Allí estaría, ¿no? Estaría ubicada allí. Bueno, ya sabemos entonces, esta herramienta no hay que olvidar que es muy útil, la podemos utilizar. Hay cualquier otro editor de gráficos, pero como el Paint es el más básico, que lo tenemos en todos los sistemas operativos Windows por lo menos, y en Linux también hay alternativas como el Bridge, ¿cierto? Entonces, no importa el sistema operativo que tengamos, siempre vamos a tener un editor de gráfico que nos permite tener, ¿no es cierto?, la cuadrícula. Y otra cosa importante es activar las cuadrículas, ¿no?, para que se vea todo este cuadriculado y nos sea más fácil ubicar los datos. Bien, continuamos ubicando. Entonces ya le dijimos que queremos que estén en 50 y 50 de X. Bien, veamos, corremos nuevamente nuestro programa y podemos ver que efectivamente nuestra etiqueta se ubicó a 50 píxeles y a 50 píxeles. Recuerden que estamos tomando referencia respecto de la ventana principal. También lo podríamos haber hecho desde el marco, ¿no? Pero para ahorrarnos, ¿no es cierto?, trabajo, porque si bien lo podemos hacer desde el marco, hay que tener en cuenta que las referencias que tenemos cuando utilizamos el editor gráfico va a ser siempre respecto a la ventana principal. Entonces, para facilitarnos la vida, y ya que vamos a trabajar con una sola ventana, podemos hacerlo en referencia a la ventana principal. Bien, entonces esta etiqueta está sobre su esquina superior izquierda, que está, ¿no es cierto?, 50 píxeles y 50 píxeles del margen izquierdo. Bien, tenemos el inconveniente que cuando creamos una etiqueta, esta etiqueta siempre se va a poner por defecto en color
blanco, ¿no? Color básico. Entonces tenemos que identificar que esa etiqueta esté escrita con las características que pusimos, ¿no es cierto? Que en este caso es una etiqueta, vamos a cerrar, una etiqueta que hicimos con letra Calibri y que sea en negrita, pero le vamos a dar, ¿no es cierto?, para que nos quede más lindo, un fondo también, un color de fondo a esa etiqueta. Entonces así le damos un background, ¿no es cierto?, que va a ser del color, el mismo color que tiene el marco, para que no haya diferencia, que en este caso el color que habíamos utilizado era el Snow 3. Así que si corremos esto nuevamente, vamos a ver que efectivamente ya ahora nuestras etiquetas, o en particular esta etiqueta nombre, ya está pintado su fondo con el mismo color del marco. Entonces no hay diferencia y da la impresión de que tanto la etiqueta y el marco son una sola cosa, que es el efecto visual que buscamos, ¿no? Bien, entonces ya tenemos creado la etiqueta nombre. Bien, tenemos creado la etiqueta nombre, y del mismo modo, así como creamos la etiqueta nombre, vamos a crear también la etiqueta apellido, DNI. ¿Qué más teníamos? Apellido, DNI, ciudad y género. ¿Tá? Para eso simplemente vamos a copiar y pegar esto. Tenemos que entonces nombre, apellido, DNI, ciudad y género. Tenemos repetido, ¿no es cierto?, como 5 veces esto. Ahora lo que hacemos es reemplazamos los nombres. Entonces sería nombre, apellido, y aquí en el texto le ponemos apellido. Dejamos todo lo demás igual, ya después le vamos a cambiar bien las coordenadas como es debido, ¿no? Apellido LBL, aquí también corregimos, sería apellido LBL. Corregimos esta hojita de más. Entonces ya tenemos la etiqueta de apellido, la etiqueta de nombre, faltaría la de DNI, ¿no es cierto? Bueno, acá también corregimos. DNI. Aquí hacemos DNI. Acá la otra etiqueta que teníamos era ciudad. Aquí nuevamente tenemos ciudad. Y por último tenemos la etiqueta de género, ¿cierto? Género y género. Bien, hay que corregir, ¿no es cierto?, los textos que tenemos aquí adentro, que sería, aquí sería DNI, apellido, DNI, después tenemos DNI, teníamos, ¿no es cierto?, ¿qué más? Tenemos la ciudad, y por último teníamos el género. Aquí adentro, como es un texto que se va a mostrar, entre comillas, sí le podemos poner así. No hay inconveniente. El resto todo queda igual. Lo único que vamos a tener que modificar van a ser las posiciones de la etiqueta, ¿no? Un valor que se va a mantener constante en todas las etiquetas es la distancia respecto al eje, el eje de las X, ¿no? Es decir, respecto al eje de la izquierda, la distancia va a estar hacia la derecha en forma constante. Lo que va a ir variando es la posición en altura, es decir, en el eje Y, en el eje Y. Entonces, la X, que es igual a 50, la vamos a dejar constante en todas las etiquetas. Lo que va a variar es el valor de las Y. Le vamos a dar una diferencia de altura entre cada etiqueta y etiqueta de 50 píxeles. O sea que esta sería, si la anterior era de 50, le damos a este por ejemplo 100. A esta otra le damos 150. A esta le damos 200. Y a esta última le damos 250. Con esto, ¿no es cierto?, ya tendríamos todas nuestras etiquetas ubicadas de una manera rapidísima, ¿no? Entonces, corremos el programa y vemos a ver qué tal está funcionando, ¿no? Y efectivamente quedó todo muy bien. Tenemos el nombre, el apellido, la DNI, ciudad y el género, ¿no? Todas con una distancia de 50 píxeles entre ellas y están a 50 píxeles del margen izquierdo, ¿no? Todas tienen esa misma distancia. Bien,
Ya hicimos nuestras etiquetas, ahora nos quedaría programar ¿qué cosa? Programar los widgets, es decir, las cajas de texto, que van a ser 3 cajas de texto, y una caja, un combo box. Por último tenemos, aparte del combo box, tenemos los radio botones, ¿no? Esos son. De momento vamos a programar las cajas de texto, y como son 3, nos va a ser mucho más rápido programarlas, porque programamos una y podemos replicar, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos acá, subir un poco esto, creamos las cajas de texto. Creamos las cajas de texto, ¿no? Entonces, la primera caja de texto que tenemos que crear es la del nombre, ¿no? Entonces decimos que es nombre. Entonces, nombre txt sería en este caso, nombre txt. Ya no sería el sufijo lbl, porque lbl viene de label, ¿no? Y en este caso sería nombre txt, que sería de texto, caja de texto, ¿no? Y es un objeto del tipo entry. En Python, entry es, ¿no es cierto?, el objeto que crea las cajas de texto. Bien, en otros lenguajes se llaman textbox, de allí es que viene que por qué se le pone como sufijo txt, pero como Python ha heredado bastantes comandos similares de otros lenguajes, como por ejemplo Java, entonces por esa razón es que heredó, ¿no es cierto?, su sufijo estándar. De todas maneras, el objeto que hace referencia a las cajas de texto es el objeto de tipo entry. Bien, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro objeto nombre creado, nombre txt. Ahora le vamos a dar la ubicación a esa caja de texto, ¿no?, con la instrucción place, siempre con place, ¿no? Entonces decimos que va a estar, por ejemplo, a un x de 150, a un y de 45, 44, a ver, vamos midiendo siempre en nuestro Paint, ¿no es cierto?, para no errarle, ¿no? Es decir, esta distancia, recuerden que siempre se mide la esquina superior izquierda, es la que se toma como referencia. Entonces decimos que va a tener una ID, un Y de 44, un ancho, un width de 300 y un height de 30. Bueno, allí ya tenemos un alto y un ancho, ya tenemos dibujada nuestra primera cajita de texto. Probamos esto para ver cómo funciona. Y efectivamente vemos que está de 10. Tenemos el nombre y a su lado ya tenemos la cajita de texto que hace referencia a la etiqueta nombre, en donde se ingresará el nombre de la persona, ¿no?, del registro de personas. Bien, ya tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a replicar esta caja de texto 3 veces. Recordemos que son 3 cajas de texto que tenemos que tener, ¿no? Nombre, el apellido y el DNI. Así que ahora simplemente lo que vamos a hacer es cambiarle, ¿no es cierto?, el nombre, la etiqueta de nombre sería nombre, apellido, de tipo entry, apellido, ¿cierto?, en esta ubicación. Acá vamos a tener DNI, tipo entry, y las características donde está ubicado esa caja de texto. Bien, si corremos esto, no está mostrando una sola, pero en realidad no está mostrando las 3. Como no le cambiamos, me olvidé de cambiarle la ubicación, me está mostrando las 3 encimadas una arriba de la otra. Entonces vamos a corregir eso. Como ven, todas están a 150 y a 44. Si bien la X se va a mantener, pero lo que va a ir variando va a ser la altura en Y, ¿no es cierto? Así que a este le damos 44, a este le damos 99, 97, y a este le damos un I de 150.
Nos vamos fijando en el time y allí podemos ubicar. A ver, corremos esto, a ver cómo quedó todo. Y efectivamente ya están dibujadas nuestras 3 cajas de texto, ¿no es cierto? Bien, ya tenemos las cajas de texto dibujadas. Ahora nos queda dibujar, ¿no es cierto?, el combo box y ¿qué más? Y los radio botones. ¿Ah? Entonces eso sería, ¿no es cierto? Empezamos dibujando este combo box. Por último dibujamos los radio botones. Bien, hay que recordar una cosa para dibujar. Entonces escribimos aquí, creamos, ponemos un comentario, creamos el combo box de ciudad. ¿Dónde están las ciudades, no es cierto? Bien, hay que tener en cuenta que los combo box no son objetos de la clase, o sea, de la librería Tkinter. Son en sí de una sublibrería que está dentro de Tkinter que se llama TTK. Así que hay que tener en cuenta eso cuando creamos, ¿no? Entonces, la ciudad CBX, que sería el sufijo de combo box, ¿cierto? Ciudad CBX es un objeto del tipo ttk.combo box. Y allí creamos nuestro objeto de tipo combo box. Ya lo creamos. Ahora nos quedaría mostrarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde lo ubicamos al combo box? De tipo ciudad, ciudad, combo box, ¿no es cierto? Place. Bueno, le damos un X, un Y, ¿no es cierto? Un ancho, width y un height. Bueno, entonces tenemos allí nuestro X, que en este caso sería un 150. Recordemos que están todas a la misma distancia del eje de la izquierda, ¿no? Del eje izquierdo. Así que todos tienen la misma distancia respecto a X. Lo que varían son respecto al eje de las Y. Y como a todos les íbamos dando más o menos un 50 con cada uno, este combo box estaría ubicado a 200. Bien, ya tenemos la ubicación de nuestro combo box. Le damos el ancho, que también tiene que ser el mismo de las cajas de texto, ¿no? Sería de 300 y de 30. Ahí. Entonces, si vemos esto, si corremos, podríamos apreciar que efectivamente ya tenemos casi listo toda nuestra ventana prácticamente. Tenemos el combo box, que bueno, aquí está, pero de momento no tiene nada cargado. Hay un detalle importante: si vemos el cursor allí parpadeando, latiendo aquí dentro del combo box, se está comportando mal, es decir, porque podemos escribir y modificar lo que está comportándose como una caja de texto vulgar y corriente, y no es la idea. Nosotros entonces tenemos que ver la forma de que este combo box y los datos que estén cargados allí adentro no se puedan modificar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que declararle una instrucción a nuestro combo box de que no se pueda modificar. Entonces decimos que ciudad combo box punto, ¿no es cierto?, configure. Decimos que tenga un state, o sea, un estado de lectura solamente, read only. Entonces con el read only solamente vamos a poder ver los datos que están publicados y no se van a poder modificar. A ver, si corremos esto, entonces podemos apreciar efectivamente que si le hacemos, ahora ya no tenemos el cursor parpadeando aquí, o sea, como tiene una caja de texto, ¿no? Ahora ya no lo tiene. Efectivamente nos está indicando que el combo box, el menú desplegable, está funcionando correctamente. Puede ser que en algunas situaciones sea necesario editar, pero en este caso particular, por lo general, no es necesario que se editen los valores que se publiquen aquí adentro. Hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces ya lo ajustamos, ¿no es cierto? Que ¿no es cierto?, se quede fijo y que no se pueda borrar. Lo otro que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es que este combo box me muestre datos.
particularmente vamos a darle algunos datos de prueba de momento, porque no tenemos nada que nos muestre, ¿no? Como no tenemos nada que nos muestre, no tenemos ciudades, le vamos a meter un par de ciudades para ejemplo, para ver que está funcionando todo ok. Por ejemplo, le podemos dar Córdoba, le podemos dar Formosa, le podemos dar Buenos Aires, le podemos dar La Plata, por darle algunas ciudades, ¿no? Y esta lista que se llama ciudad incluye todos estos nombres de ciudades. Esta lista en realidad ahora la hardcodeamos para probar cómo funciona toda nuestra ventana, pero en la práctica ya dentro de unos minutos, después que terminemos de programar toda nuestra vista de ventana, vamos a programar el acceso a la base de datos y vamos a cargar desde la base de datos toda esta información, ¿no es cierto? En este caso particular, ahora hardcodeamos un poquito para ver cómo funciona todo con un par de ciudades nada más a modo de ejemplo. Hay que recordar que esta lista es la que se tiene que mostrar dentro del combo box. Bien, entonces, una vez que lo creamos al combo box, le vamos a ajustar todos esos datos que están dentro de la lista ciudad. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ciudad, combo box.set, y allí le estamos diciendo o ajustando que se muestren los datos que está dentro del arreglo ciudad, ¿no? Del listado ciudad. Pero le vamos a decir que muestre el valor 0, el primer valor, o lo que está allí. Puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, probamos esto a ver cómo está funcionando. Allí ajustamos que sea el valor 0. Esto en particular es para que me muestre el primer valor. Si no pongo esto, me va a mostrar, ¿no es cierto?, en combo box con el primer valor vacío, ¿no? Ya entonces le indicamos que me muestre el primer valor, pero quiero que me muestre todo lo otro, todo lo demás. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a, ¿no es cierto?, indicarle a ciudad combo box que se configure con los valores que tiene el listado ciudad. O sea, con values igual a ciudad. Bien, este arreglo es este de aquí. Entonces le estamos asignando al combo box todos los datos que están aquí cargados. En este momento, repito, son datos de manera hardcodeada para que se pueda mostrar en la práctica cómo está funcionando todo, pero esto más adelante ya vamos a ver cómo lo traemos desde la base de datos para que se muestre. Corremos el programa y efectivamente ahora tendría que funcionar y mostrar mi información, ¿no es cierto? Vemos entonces que me muestra como primer ciudad Córdoba y tenemos las otras, ¿no? Podríamos después en la base de datos esto se va a cargar de manera automática y, por ejemplo, por orden alfabético, etcétera, 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 ¿no? Ahora simplemente le metimos un par de valores como para ver cómo funciona. Bien. Bueno, continuamos. A ver. A continuación lo que se tiene que crear son los radiobotones, ¿cierto? Si vemos acá en la gráfica del bosquejo, del mockup, vemos que vamos a tener que crear 3 radiobotones que pertenecen, ¿no es cierto?, al género. Si bien la etiqueta puede estar hacia la derecha o en su defecto abajo, en este caso particular vamos a obviar la configuración por defecto que traen los radiobotones, que se ubican todos los textos a la derecha, ¿no es cierto?, del radiobotón. Así que no hay problema en que quede, en este caso particular, hacia la derecha. Porque Python, por defecto, lo ubica en esa posición. Si realmente quisiésemos ubicar todos los radiobotones con los textos en su parte inferior, necesitaríamos programar de manera extra, ¿no es cierto?, las etiquetas particulares en la ubicación que queramos, pero repito, los radiobotones por defecto dentro de Python vienen ubicadas hacia su derecha. Vamos a hacer uso de ese tipo de configuración por defecto.
Bien, entonces, luego de haber creado el combo box, vamos a crear los radiobotones, ¿no es cierto? Ponemos un comentario y decimos que creamos los radiobotones, que van a pertenecer, ¿no es cierto?, a los géneros de la persona. Todo radiobotón, recordemos que siempre necesita una variable de control, con la cual, ¿no es cierto?, va a hacer que cuando presionemos una de sus opciones, automáticamente se apague la anterior que estaba preseleccionada. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no?, de que vamos a necesitar una variable de control. Justamente entonces escribimos una variable que se llame control y va a ser del tipo entero var. Con esto le declaramos que es una variable de tipo entero. Recordemos que aquí no estamos en presencia, ¿no es cierto?, de un código de consola de Python, sino este tipo de variable es un objeto de tipo de variable entera para la ventana, ¿no?, de tipo tkinter, ¿no? Esa es la diferencia con la variable de tipo int o integer que trabajamos con los números comunes o las consolas dentro de Python. Bien, aclarado eso, entonces creamos una variable de tipo entera, ¿no es cierto?, y le asignamos, o sea, ajustamos su valor, recordemos que es un objeto, no una variable común corriente, al valor 1, que va a ser el primer radiobotón con el cual se va a encender el programa, ¿no? Corremos esto el loop para abajo. Bien, entonces tenemos, analizando, ¿no es cierto?, nuestra gráfica, tenemos un radiobotón que va a ser masculino, femenino y otro. Entonces esos son los tres radiobotones que vamos a tener que crear. Primero que nada creamos el radiobotón masculino RBT, masculino RBT, que sería, ¿no es cierto?, el sufijo que le damos para indicar que es una variable de tipo radiobotón. Masculino RBT, que es igual a un objeto de la clase radiobutton. Bien, allí ya lo creamos al objeto. Ahora le vamos a pasar el texto que queremos que muestre, que va a ser masculino. Bien, también le vamos a asignar el valor por defecto, que es 1. Y la variable que lo va a controlar va a ser variable, también se llama variable, ¿no?, igual a control. Justamente la variable que lo va a controlar se llama control. Bien, probamos esto para ver cómo está. De momento no se va a mostrar, así que lo vamos a ubicar. Esto va a estar masculino RBT, va a estar ubicado con la instrucción place en X igual a 162 y Y igual a 250. Allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro primer radiobotón. Lo probamos a ver cómo se ve todo esto. Y efectivamente, allí está funcionando nuestro primer radiobotón. Como nos había pasado anteriormente con las etiquetas, ¿no es cierto?, tenemos que darle un color de fondo para que no se diferencie del marco que habíamos creado, ¿no? En este caso particular creo que lo habíamos pintado con el color Snow 3. Bien, pero esos son detalles que ya lo vamos a corregir. Entonces decimos, ¿no es cierto?, que nuestro radiobotón de tipo masculino, que se llama masculino, tiene como variable control control, y le dimos 1. Bien, le vamos a dar el tipo de fuente para que no cambie, ¿no? El tipo de fuente va a ser igual a Calibi de tamaño 12 y en negrita, ¿no es cierto?, tipo bow. ¿Está? Bueno, aparte de eso, teníamos un background que era, si mal no recuerdo, le habíamos dado Snow 3 al background. Todo idéntico a las etiquetas que ya trabajamos, ¿no? Snow 3. Bien, allí en teoría podemos apreciar, ¿no es cierto?, si esto está bien, lo corremos y ya tendría que quedar sin diferencia con
las otras etiquetas. Efectivamente quedó bien, ¿cierto? Faltaría hacer las otras dos etiquetas que faltan, uno femenino y otro. Bien, quedó todo correcto, ya lo estamos probando. Ahora nos queda hacer los otros dos radiobotones para las dos alternativas más que faltan. Uno sería femenino, RBT, y el texto que va a decir femenino. Va a tener de control como valor, le vamos a dar 2, si se selecciona, se va a guardar dentro de ese valor de la variable control, ¿no? El resto queda todo igual. La ubicación ya vamos a ver dónde lo vamos a ubicar. De momento decimos que femenino va a ser todo esto, acá corregimos también, es femenino. Y acá en este otro va a ser otro, justamente, valga la redundancia, el radiobotón otro. Va a tener como texto otro. Aquí ubicamos en dónde va a estar ese radiobotón. Ahora corregimos, ¿no es cierto?, esto de las distancias, ¿no? Lo que se va a mantener en constante va a ser la variable i, porque va a estar todo sobre el mismo renglón. Entonces lo que varía es la x, ¿no? Porque a medida que se vaya alejando del margen izquierdo va a ir variando su valor, su distancia. Así que nos fijamos en el Paint y efectivamente tenemos 162.250 para el primero, tenemos un 285 y por último un 400 más o menos, casi al final ya, ¿no?, de el último radiobotón. A ver, nos fijamos, a ver cómo queda todo esto, si hay que corregir, y quedó todo excelente, ¿no? Tenemos masculino, femenino y otro, y como vemos está funcionando la variable de control, que efectivamente, ¿no es cierto?, hace que, fíjense, cambie cada vez que selecciono, ¿no? Ese efecto que aparece, que se blanquea cuando lo seleccionamos, se llama Active Action. Y podemos corregir, ¿no es cierto?, eso con un color, dándole un color de fondo a la acción, ¿no? Es para que no tenga ese efecto, ¿no es cierto?, de selección, porque si no, como que puede molestar un poquito. Bien, para eso, en la declaración de los radiobotones, si corregimos esto, tenemos que decir, acá luego de pintarlo de color Snow 3, que vamos a tener una Active Background, es decir, un fondo cuando esté activo el radiobotón, Active Background, y le damos también el mismo color, un Snow 3, ¿cierto? Acá vamos a copiar y pegar esto, este método, mejor dicho, estos parámetros, se lo ponemos a los tres radiobotones que creamos y efectivamente ahora ya tendría que funcionar correctamente sin ese efecto de despintado cuando se selecciona. Entonces vemos acá, masculino, femenino, otro, ¿no? Fíjense que hay que corregir acá, que se nota que se pone el masculino, se ponen estos dos, debe estar repetido algún valor. Y fíjense que ya por lo menos el efecto de blanqueamiento ya no aparece, ¿no? Ya lo corregimos. Bien, revisamos a ver por qué se prendían los dos y sí, porque le dimos que, fíjense, porque valor 1, acá sería entonces en todo caso un valor 3, ¿no? Entonces allí ya no tendría más error que se prendían todos juntos. Bien, dejamos que esto corra y vemos masculino, femenino y otro. Cuando arranca la ventana, por defecto aparece masculino porque se lo declaramos aquí con la variable control, ¿no? Con el set 1 le estamos diciendo que se prenda por defecto el 1, pero si quisiésemos que se prenda por defecto el otro, entonces ponemos 3 y lo corremos acá y fíjense que allí cuando arranca por defecto está en 3, ¿no?
pero eso se lo podemos poner masculino, femenino. Por convención siempre se deja el primer radio botón, así que le metemos el 1. Bien, entonces ya tenemos aquí todo lo que tiene la creación de radio botones. No nos podemos quejar, está todo funcionando bien. Ahora, lo que no queda hacer, ya tenemos toda esta parte completa, nos quedaría, ¿no es cierto?, programar la tabla que tenemos aquí al costado, ¿no?, que es lo más complejo, ¿no?, es la tabla que tenemos aquí al costado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando creamos una tabla, estamos creando un widget que a su vez tiene subfunciones en su interior, es decir, tiene un encabezado, un tamaño ese encabezado y un texto en cada uno de esos campos. Por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, el cuerpo de la tabla que tiene columnas, y cada una de esas columnas va a tener los registros que vamos a ir insertando desde los widgets que tenemos aquí, ¿no? Y a su vez también va a ser el fiel reflejo de lo que se va a ir insertando de manera lógica dentro de la base de datos. Hay que tener en cuenta que una tabla en sí, repito, no es solamente algo gráfico que estamos viendo, sino, ¿no es cierto?, es la interacción que va a tener todo este sistema, este mini sistema de datos, con lo que se ve gráficamente y con lo que va a parar a la base de datos. Bien, entonces creamos en primera instancia ahora entonces esto de la tabla, ¿no es cierto? Y tenemos que, como todo va por el comienzo, vemos que lo primero que nos encontramos por crear, aparte de la tabla, va a ser el encabezado, ¿no? Entonces volvamos aquí, subimos un poquito esto, bajamos acá esto de ventana, que me molesta un poquito, y ponemos el comentario avisando que creamos la tabla. Creamos la tabla y sus columnas con los datos pedidos. ¿Tá? Recordemos que los datos pedidos son ID, nombre completo, DNI, ciudad y género. ¿Tá? Vamos a tratar de hacer lo más fiel posible al mockup, o sea, al bosquejo ese que tenemos aquí. Entonces creamos, ¿no es cierto?, primero que nada, creamos la tabla y sus columnas con los datos pedidos. Bien, las columnas, recordemos que las columnas empezamos por el comienzo, ¿no? Las columnas, vale la pena aclarar una cosa, todo empieza por el nombre de las columnas. Entonces, ¿qué columna va a tener mi tabla? Bueno, en una tupla, no es una lista, es una tupla, ¿no? Lleva paréntesis. De columnas es igual, y allí vamos a nombrar todas las columnas que necesitamos para nuestra tabla. Vamos a decir la número 1, la columna número 1, la columna número 2, vamos a tener la columna número 3, una columna número, recordemos que tenemos ¿cuántas columnas? 5, creo que son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, columna número 3, acá vamos a tener la columna número 4 y finalmente, ya que tanto quería estar, la columna número 5. Tenemos 5 columnas en nuestra tabla. Bien, allí estamos determinando cuántas columnas va a tener la tabla que tenemos que crear, ¿no? Y una vez que definimos la cantidad de columnas que vamos a tener, vamos a crear la tabla propiamente dicho. Entonces, tabla va a ser igual, le doy un nombre bastante original, le digo tabla, que va a ser un objeto del tipo TTK, ¿no? TTK.treeView. Allí, ¿no es cierto?, tenemos creado nuestra tablita. Bien, cuando creamos el objeto de tipo tabla, recordemos que le tenemos que asignar esas columnas que creamos recién y están dentro de esta tupla, ¿no? De esta tupla que se llama, valga la redundancia, columnas. Entonces, para eso las creamos aquí arriba, entonces se las asignamos y mostramos los encabezados, ¿no? Show Hidden.
Allí le estamos diciendo que se muestren los encabezados. Bien, entonces ya creamos la tabla. Bien, todo muy lindo, pero todavía no la estamos mostrando, ¿no es cierto?, a la tabla, ¿no? Entonces podemos ubicar la tabla, tabla.place, y tenemos que tener en cuenta que esta tabla va a tener un cierto tamaño, y si nos fijamos, este tamaño de esta tabla va a ser un 460 por 340 más o menos, y va a estar a 520 y 20 de ahí, a 20 de altura, que es la misma de esta, ¿no? Y a 520 desde aquí hasta acá, hay 520 píxeles de distancia. Entonces decimos que está a un X de 520 y está a una altura de 20 píxeles, ¿no? Y la dimensión, que nos estamos olvidando, un width, o sea, un ancho de 460 píxeles, y un height, o sea, un alto de 342. Bien, a ver si corremos esto, vemos que lo que muestra Python, ¿no es cierto?, efectivamente, y ya nos está mostrando nuestra tablita, ¿no? Es decir, ya nos la está presentando por lo menos. Bien, entonces ahora nos quedaría escribir los encabezados y separar las columnas de una manera más eficiente. Bien, por lo menos ya sabemos que está funcionando todo. Bueno, una vez que está mostrada, ¿no es cierto?, la tabla, tenemos que mostrar los encabezados, ¿no? Hay que crear los encabezados. Pero ¿cuándo creamos los encabezados? Los encabezados hay que crearlos después que creamos la tabla. Entonces, después de crear la tabla, creamos los encabezados. Porque vamos a mostrar una tabla que todavía no tiene encabezados. Entonces corremos para aquí y vamos a crear los encabezados. Van a tener que ser 5 encabezados, ¿no es cierto? Entonces decimos que en la tabla, el objeto de tipo tabla, va a tener un encabezado hidden, va a tener un encabezado en la columna número 1, y allí le voy a poner el texto que va a decir ID. Entonces allí estoy mostrando el primer encabezado. No, pero también vamos a tener otros 4 encabezados más, es decir, a ver, un nombre completo, DNI, ciudad y género, ¿no? Esas cosas necesitamos, ¿no? A ver, nombre completo, DNI, ciudad y género. Vale, entonces cambiamos acá que me muestre la tabla del encabezado 2. Acá le corregimos el 3, el 4 y el 5. En vez de ID, acá iría, ¿no es cierto?, nombre completo. Nombre completo, abajo iría DNI, y punto, ¿no? Documento nacional de identidad, ciudad, y por último teníamos el género, ¿no es cierto? Ya tenemos todos los encabezados, pero estos encabezados son encabezados de columnas a los cuales le voy a tener que definir el tamaño. Ya están puestos los encabezados, pero si yo a estas columnas no le digo a Python qué dimensión de ancho va a tener, entonces me va a mostrar las columnas como Dios manda, es decir, no se van a ver todas y pueden ser que se muestren de manera parcial aquí dentro de la tabla. Entonces vamos a normalizar eso, de decirle quiero que tenga esta dimensión, creo que es alrededor de una dimensión de 50, a este le voy a dar por ejemplo 150, 100, 100 porque todos son iguales, y por último le doy como un 50 para completar con esto, y ahí tendríamos todo el ancho completo de mi tabla, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a dimensionar esas columnas. ¿Cómo se dimensionan? Escribiendo que tabla, o sea que el objeto tabla va a tener una columna, ¿no es cierto? Y ahora le decimos que la número 1 tenga un
ancho, un width, un ancho de 50 píxeles. Que la número 1 tenga un ancho de 50 píxeles. Bien, todo bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para todas las botas. Nada más que van a variar en su ancho. Entonces, para la número 1, para la columna número 2, 3, 4 y 5. Cambiamos el número de orden. La 2, la columna número 3, la columna número 4 y por último la columna número 5. Lo que varían son los anchos, ¿no? Recordemos que a este le damos 50, a este le damos 150, le damos 100, 100 y 50 nuevamente para completar, ¿no? Y aquí sería 150. Dijimos que a este le damos 100, a este le damos 100 también y por último 50. Con lo cual ya se tendría que estar mostrando en esta tabla con las dimensiones. A ver, allí estaría, ¿no? Ven que ahora se notan las columnas bien. Nombre completo le vamos a achicar la boca, que queda en mayúscula. Y estaría, ¿no es cierto?, bien dimensionado todos los valores. Bueno, corregimos esos detalles y ya estaríamos prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí era el nombre completo, esto está con una minúscula, ya están dimensionados. Lo que podemos hacer ahora es darle un color a los campos de la tabla, ¿no? Para que me quede algo parecido a esto, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no es cierto?, que podemos escribir un comentario, ¿no? Le damos color a los campos. Damos color a los campos de la tabla. Damos color a los campos de la tabla. Y eso se hace diciendo que un estilo, llamamos un nombre a la variable de tipo estilo, del objeto estilo. Un estilo es igual a ttk.style. Con este, o sea, el estilo es un objeto del tipo estilo y allí, ¿no es cierto?, podemos definir que se use un cierto estilo, ¿no? O directamente definir un color que nos guste. Podemos decir que este estilo, estamos definiendo, lo vamos a configurar diciendo que a la tabla, es decir, al preview tenga un fondo, vamos a darle un background, vamos a darle un estoy comiendo creo que una K. Ahora sí, un background de qué? Un background de color Snow 3. Con eso, ¿no es cierto?, le estamos dando, ¿no es cierto?, ese colorcito clásico que tenemos. Ya tenemos ubicado finalmente. Esto lo podemos, para que no dé conflicto, lo vamos a poner al final mejor. Nos cortamos esto. Ahí tengo las columnas. Y aquí ponemos, ¿no es cierto?, esto de los estilos. Acá le mostramos la tabla, aclaramos un comentario acá, mostramos la tabla creada. Bien, si corremos esto, podemos ver efectivamente que ya tenemos todo diseñado, si bien no estamos viendo todavía el color de fondo aquí porque no tenemos datos cargados, pero ya una vez que los datos estén cargados, allí iremos teniendo, ¿no es cierto?, el color de fondo que le definimos, que sería un gris similar a él. Bien, ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos definida la tabla, con el color de fondo, todo, etcétera, los radiobotones. Nos quedaría justamente terminar la funcionalidad de nuestra tabla con los botones que hace que todo esto funque. Entonces empezamos por los 3 botones que dibujar, o mejor dicho, programar estos 3 botones que van a tener funcionalidad. Bueno, ya mostramos la ventana, la tabla, perdón.
nos faltaría crear los botones. Entonces, bueno, un comentario aquí va a ser creamos los botones. Bien, entonces, ¿cómo creamos los botones? Tenemos el botón primero de todos, que es el botón aceptar, btn, ¿no? El sufijo que nos indica que va a ser un nombre de un botón aceptar, ¿no es cierto? Que es un objeto de la clase button. Bueno, todo botón, recordemos que tiene un texto y esto va dentro, paréntesis, un texto que va a ser, esto que va a decir va a ser aceptar, ¿no es cierto? El tipo aceptar va a tener un color de fondo, background, que estamos trabajando con Snow 3, ¿no? Colorcito Snow 3. Le vamos a dar un tipo de letra. Estábamos trabajando con la letra Calibri. Le dimos, aparte de la letra Calibri, le habíamos dado un tamaño de 12 píxeles y negrita, ¿no es cierto? Un bold. Por otro lado, ¿qué más teníamos? Le vamos a dar un color de activo. Bueno, de momento lo dejamos así. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar el botón, porque si lo programamos y lo creamos tenemos que mostrarlo. Aceptar btn.place. Con esto lo ubicamos dentro del mundo, la ventanita, ¿no? Le tenemos que dar una ubicación a ese botón. Damos una ubicación X, una ubicación Y, le damos un ancho al botón, un width y un height. ¿Cierto? Con eso ya tendremos ubicado. Nos fijamos en qué posición está el botón de la X y respecto al de ahí, ¿no es cierto? Está bastante abajo y al costado no está tanto, pero sí muy abajo del todo. Entonces nos fijamos en el Paint a ver qué nos está indicando, y nos está indicando que justamente el radio botón, perdón, el botón aceptar está a 20 de X y está a 320 de Y. Lo otro es que tenemos un 140 de ancho y un 30 como las cajas de texto, ¿no? Unos 30 píxeles de alto. A ver, lo corremos y allí tenemos dibujado nuestro primer botoncito. Nuevamente tenemos ese defecto, ¿no? Que se pone blanco cuando lo apretamos, así que le tenemos que dar un color active, un background active background, para que se vuelva más oscuro en todo caso, no más claro, ¿no? Pero si les gusta a ustedes que quede así, no hay problema. Entonces aquí le ponemos un background de active background, color activo, le vamos a dar un snow más oscuro, ¿no? Porque un snow 3 sería el mismo que del fondo, entonces en todo caso un snow 4. A ver, corremos esto y si lo probamos, ven, ahora sí ya se ve más oscuro cuando se presiona, ¿no? Porque queda la penumbra, ¿no? Quedaría más realistas. Bueno, entonces ahora que ya lo programamos, que quedó ok, vamos a copiar esto 3 veces porque tenemos que dibujar 3 botones, ¿no? El botón aceptar, tenemos el botón, ¿qué otro más teníamos? Era el aceptar, el cancelar y el eliminar. Botón aceptar, el cancelar, acá también el cancelar, y abajo era el eliminar. Y acá quedaría el eliminar. Bien, ya tenemos el cancelar, el eliminar. Hay que corregir los textos, ¿no? Porque todos van a decir botones aceptar, 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 ¿no? Este es el cancelar, este es el botón eliminar. Bien,
Lo otro que va a cambiar, el resto todo igual, lo que tiene que cambiar es la posición del botón. Recordemos que van a ser botones que van a estar a la misma línea de altura, o sea, a la misma distancia de Y, pero van a estar a distinta distancia de X, ¿cierto? Entonces, a este primer botón le dimos, todos van a estar a 320 de Y, pero van a variar la altura, ¿no? En este caso particular, todo estará a 320, esto estaría más o menos a 20, esto estaría a 190 y este último a 360, estaría a 360, ¿no? Bien, entonces allí si probamos esto, ya me tendría que mostrar de una manera más correcta los tres botones. El aceptar, el cancelar y el eliminar. Con esto tendríamos prácticamente programado toda la vista de nuestro programita, ¿no? Es decir, donde va a ver el usuario todos los datos con los cuales vamos a trabajar cuando se quiera registrar una persona. Un detalle importante que nos faltaría hacer es, si bien ya le pusimos el color y todo lo demás, es que no se fíjese que cuando le ponemos aquí el costadito se aparece la flechita de Windows y podemos agrandar o achicar nuestra ventana. Entonces, para evitar que eso suceda, vamos a programar, ¿no es cierto?, de que nuestra ventana no se pueda modificar el tamaño, ¿no? Entonces, ventana, punto resizable, es resizable, y le decimos que no se pueda modificar, y eso se puede diciendo false y false, con los dos falsos y falsos, ¿no es cierto? Entonces allí vemos que no se puede modificar la ventana. A ver, corremos esto para justamente cerciorarnos de que no se puede modificar. Y ahora si se fijan, por más que posicionemos ahí el mouse, ya no nos da la opción de modificar ni para ningún lado. La ventana quedó fija en ese tamaño, con lo cual ya estamos asegurados de que siempre va a quedar, se va a presentar de la misma manera al hacer eso. Los datos, es decir, no se van a cambiar por más de que se muestre en distintas posiciones de la ventana de Windows, ¿no? Bien, está todo funcional. Nos faltaría, ¿no es cierto?, ahora darle, ¿no es cierto?, la conectividad con la base de datos, hacer funcionar todos estos botoncitos y mostrar información, capturar información y registrar dentro de una base de datos. Eso lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, más dentro de unos minutos en un próximo video. Bien, hasta aquí llegó esta primera parte. Continuamos después en la segunda parte de este video, programando, valga la redundancia, la base de datos y, ¿no es cierto?, el módulo modelo, donde vamos a tener todas las funciones que acceden a la base de datos, a las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería la primera parte, que sería la programación de la vista del programa. Muchas gracias por ver este video y los espero en el próximo video, que a continuación va a estar, para ver cómo programamos toda la funcionalidad de este programita llamado registro de personas.
Chao, profe, gracias.